Buenas a todos nuevamente y muchas gracias por estar acá en Dardo Cocina. Hoy vamos a hacer pizza, una pizza de jamón y morrones. También quiero anunciarles que por suerte tenemos micrófono nuevo y estamos estrenando cámara. Todo esto para poder mejorar un poco lo que es el canal. No se olviden de suscribirse y darle like. Muchas gracias por todo el apoyo que he recibido de muchísima gente para seguir haciendo estos videos. Y ahora vamos a la receta. Espero que les guste. Esta receta se va a cocinar en varias etapas. Lo primero que vamos a hacer es la masa. Después hacemos una salsa y después combinamos todo y metemos al horno. Los ingredientes que vamos a usar son harina, levadura, sal, un poco de aceite de oliva y para lo que es la salsa vamos a usar orégano, pimienta, cebolla, ajo, salsa de tomate, también vamos a usar un poquito de albahaca y para el final usaremos mozzarella, aceitunas, morrones de los que ya vienen cocinados y jamón. Tenemos dos bowls. ¿Por qué? Lo primero que tenemos que hacer, este vamos a usar para la harina y este lo vamos a usar para la levadura. Lo primero que hacemos es poner la levadura y le agregamos agua. Mezclamos. Y lo tapamos con un film. Lo dejamos reposar unos 10 minutos más o menos. Mientras tanto, vamos preparando la salsa de tomate. En este caso yo voy a usar solamente media cebolla. Y la picamos bien chiquitito. Ahora vamos con el ajo. Ahora con la cebolla y el ajo picado vamos a hacer la salsa. Para cocinar la salsa usamos una olla pequeña. Ponemos aceite de oliva. Esperamos a que se caliente y le agregamos la cebolla. Usamos el mismo tip que siempre les recomiendo. Tiran un pedacito de cebolla adentro y cuando vemos que empieza a freírse, sabemos que está caliente y agregamos el resto de la cebolla. Ya con el aceite caliente le agregamos el resto de la cebolla. Ya con la cebolla un poco cocida le agregamos el ajo. Ya con el ajo cocido ahora le agregamos la salsa de tomate.
Le agregamos las hojitas de albahaca, las cortamos un poquito con la mano, simplemente, para que suelten el sabor, y las agregamos. Le ponemos sal, un poquito de pimienta y orégano. Lo dejamos terminar de cocinarse unos minutos y después ya lo apagamos directamente. Una vez que lo dejamos servir unos minutos, lo apagamos y lo tapamos. Ahora continuamos con la masa. Ponemos la harina. Le pongo un poquito más porque veo que le falta. Le agregamos un poco de aceite. En este caso yo estoy usando aceite de oliva. Recomiendo usar de aceite de oliva, ¿no? Un poco de sal. Y ahora le agregamos la levadura. Si vemos que le faltó un poquito más de agua o quedó muy líquido y le falta un poco más de harina, se lo agregamos. La amasamos un poco, le hacemos un bollito y le dejamos reposar. Lo cubrimos con un film. La dejamos más o menos una hora hasta que se eleve un poco la masa y que haga reacción la levadura. Preparamos el morrón y el jamón. Al morrón lo cortamos en tiritas, a mí me gusta así. Y para el jamón lo voy a cortar en unos pedazos un poco más chicos. Ahora, con todo listo, procedemos con la masa. El paso siguiente es continuar con la masa. Ya la dejé reposar una hora y ahora la vamos a estirar y a preparar en los moldes. Como vemos, la masa tiene más volumen ahora. Yo voy a usar 2 moldes porque voy a preparar 2 pizzas. Ponemos un poquito de aceite. Lo esparcimos con una servilleta de papel. Ponemos un poquito de harina. Estiramos la masa. Le agregamos la salsa de tomate. Le agregamos la mozzarella. A continuación el jamón.
y los morrones. Ahora esto lo llevamos al horno y lo dejamos cocinar. Vamos chequeando cómo va la pizza. Una vez que está lista, la sacamos del horno. Ahora le agregamos las aceitunas. Y le ponemos un poquito de orégano arriba. Muchas gracias a todos por haber llegado al final del video. Espero que les guste esta receta, una pizza riquísima. No se olviden de suscribirse y darle like. También quería pedirles si podían dejar algún comentario de diferentes recetas o diferentes platos que les gustaría a ustedes que yo prepare. Eso me ayudaría a tener más idea para los próximos videos. Así que nos vemos en el próximo video y muchas gracias por estar ahí.